vamos a ampliar un poco mejor la definición de material conductor y material aislante. Yo te había dicho en el video anterior que todos los materiales están formados por átomos y esos átomos tienen protones, neutrones y electrones. Dependiendo de la cantidad de electrones que tengas y cómo estén distribuidos esos electrones, el material puede ser conductor o aislante. Vamos a ver un ejemplo más sencillo. Fíjate, cuando cocinas algo, no sé si cocinas o no, pero bueno, cuando está la olla esa, la que vemos por acá, la pones en el fuego, la dejas, vamos a suponer, media hora, así sin nada, sin agua, sin nada. Después vas y tocas con tu mano esta parte de la olla, acá. Si esa parte es metálica, lo que va a pasar es que te vas a quemar, obviamente. ¿Eso por qué pasa? Porque la hornalla, que tiene fuego por acá abajo, está agitando los electrones del metal de la parte de abajo de esa olla, y el calor, bueno, ya lo vas a ver mejor en física, pero el calor es justamente la agitación de electrones. Entonces ese fuego está agitando los electrones, y como la olla está hecha de un material que es un buen conductor, aunque solamente el fuego toque la parte de abajo, ese calor se va a conducir por todo el material, incluida la asa o el mango, y cuando la toques te vas a quemar. Ahora suponete que no dejaste la olla sola, sino que pusiste una cuchara metálica adentro y la dejaste también media hora ahí. Después al ratito la agarras con un repasador y te la pones en la lengua. La cuchara metálica también te va a quemar, porque también está hecha de un material conductor del calor. Ahora, ¿qué pasa si vos agarrás, pones una cuchara de madera, como la que se usa para revolver la salsa, y la dejás media hora y después vas y te la apoyas en la lengua? Esa cuchara de madera no te va a quemar porque el calor no fue conducido por madera. Entonces vemos que así como hay materiales que son buenos conductores del calor y malos conductores del calor o aislantes del calor, con la electricidad pasa algo similar, porque la electricidad o los fenómenos eléctricos también tienen que ver con el movimiento de los electrones. Así como te decía que el calor es la agitación de electrones, la corriente eléctrica, vamos a ver en un ratito, que es justamente movimiento de electrones, son electrones que se están moviendo. Entonces volvamos a la olla esta un segundito. Imagínate que tomás una partecita muy chiquitita de olla, está por acá, y vamos a analizar los átomos de esa partecita de olla. Y voy a suponer que esto en realidad no es así, ya después lo vamos a ver en profundidad, pero voy a suponer que está formada por átomos que tienen 3 protones con carga positiva en el núcleo y 3 electrones que se distribuyen de esta manera. Y vamos a suponer que tengo 2 por acá que se mueven de esta manera y un electrón acá que se mueve de esta manera. Entonces básicamente tengo el núcleo con las cargas positivas y tengo esas órbitas o esas capas de electrones. Y tenés que acordarte siempre que los electrones se mueven de esta manera alrededor del núcleo y muy rápido, se mueven a la velocidad de la luz. Entonces, un material conductor, y te voy a hacer una explicación muy simplificada porque no es propósito del taller que tengas una comprensión profunda de esto, ya lo vas a ver como te decía recién en física. Un material conductor es un material que tiene 1, 2 o 3 electrones que están, digamos, lejos del núcleo, ¿eh? Y te recuerdo un poquito el tema de los imanes. Si vos tenés 2 imanes y los tenés orientados de esta forma, polo norte y polo sur, se van a atraer, se van a querer pegar. Ahora, ¿qué pasa? Si yo los alejo un poco, esa fuerza de atracción va a ser menor. Si los alejo más, esa fuerza de atracción va a existir, pero va a ser menor. Entonces, la fuerza de atracción o de repulsión, si yo pongo al revés este imán, ahora se van a rechazar, van a tirar para afuera. Esa fuerza de repulsión va a ser cada vez más grande a medida que yo los acerco y va a ser más chica a medida que los alejo. Entonces, esta fuerza, que es la fuerza magnética y que se comporta de manera parecida a la fuerza eléctrica, va a variar según la distancia a la que estén las partículas. Esto se conoce como ley de Coulomb, que no viene al caso, pero bueno, que me dice exactamente cuál va a ser la fuerza eléctrica que va a haber entre dos cuerpos si yo conozco la distancia y si conozco la carga que tienen esos cuerpos. Entonces, si nosotros sabemos que la distancia que hay entre las cargas va a afectar la fuerza eléctrica, tiene sentido pensar que si tengo este átomo que está a una distancia, y le voy a poner un número cualquiera, vamos a suponer que digo que está a 3 de distancia, a 3 unidades de distancia del núcleo, ese electrón que dibujé en amarillo va a tener una fuerza de atracción con el núcleo menor que este verde que estoy dibujando, que está más cerquita del núcleo, está a 1 unidad de distancia. Entonces es probable que el electrón amarillo se pueda ir de ese átomo, si es que hay otro átomo que lo atrae más. Entonces los materiales conductores tienen electrones débilmente atraídos por núcleos, y esto pasa con los conductores tanto de la electricidad como del calor. Los aislantes, por otra parte, son materiales a los que por más que yo les haga mucha fuerza, no me van a conducir la corriente eléctrica. Es como si hicieras un cable de madera. ¿Viste alguna vez un cable de madera? O un cable de vidrio. Bueno, la fibra óptica. Pero justamente la fibra óptica transmite luz, no transmite corriente eléctrica. ¿Viste alguna vez un cable de plástico? No, porque son materiales aislantes. Entonces hay materiales que por más que yo les ejerza una fuerza muy grande, sus electrones no se van a mover o se van a mover muy poquito. Eso pasa porque los electrones, si vamos a imaginarnos ahora un átomo que tiene así un núcleo con 2 protones y 2 electrones que están muy cerquita del núcleo. Entonces, como están muy cerquita del núcleo, tienen una fuerza de atracción muy fuerte con el núcleo, y no va a ser fácil que estos electrones se desprendan de ese átomo. Es decir, los aislantes tienen electrones que están
fuertemente atraídos por núcleos, mientras que, te vuelvo a repetir, los materiales conductores tenían electrones débilmente atraídos por sus núcleos. Esa es la diferencia que hay a nivel físico entre un material conductor y un material aislante. Y es una explicación muy simplificada, pero que por el momento no sirve. Pero lo que vamos a hacer ahora es pensar en algunos ejemplos de materiales conductores. Como te decía antes, el cobre, el aluminio, plata, oro, acero, y hasta acá hay todos metales, pero tenés otros materiales que no son metales. Por ejemplo, si yo te digo el agua, y con el agua voy a hacer una distinción. El agua, cuando lo veas en química, vas a ver que su fórmula es H2O. El H2O, esa agua que se llama agua destilada, que es el agua pura, no es conductora de la corriente eléctrica, de hecho es aislante. El agua que tomamos nosotros tiene sales que la hacen conductoras, así conductora. Así que vamos a decir agua salada, pero ojo con esto, el agua que saca de la canilla es conductora porque no es agua pura. Y bueno, estos son algunos ejemplos de conductores eléctricos. Si hablamos de materiales aislantes, materiales que no conducen la corriente, tenemos por ejemplo el PVC, que es un material que se utiliza para el recubrimiento de los cables. Los cables por dentro son de cobre, ahora vamos a ver una imagen, son de cobre por dentro y por fuera de PVC. PVC es un aislante. Madera, como ya te dije, vidrio, plásticos en general, goma, caucho. Estos son todos materiales aislantes. Cerámica, mica. Antes de terminar el video vamos a ver una definición más, que es la definición de corriente eléctrica. Como te había dicho antes, los materiales conductores están formados por una determinada cantidad y distribución de protones y electrones que permiten que los electrones estén débilmente atraídos con el núcleo. O sea, que si vos tenés, por ejemplo, y lo voy a simplificar mucho, esto en realidad, si yo pienso en un átomo de cobre, tengo que dibujar 19 protones y 19 electrones. Lo voy a dibujar ya que estamos. Esto que vemos en pantalla es un átomo de cobre. Tiene 19 protones, 19 neutrones y 19 electrones. Entonces fíjate que pasa algo curioso, que tiene este electrón que estoy remarcando acá, solito, ahí muy lejos del núcleo. Entonces la fuerza de atracción de ese electrón es muy débil. O sea, este es un electrón que está débilmente atraído por el núcleo. Entonces ese electrón débilmente atraído por el núcleo es lo que lo hace un excelente conductor. De hecho, la plata y el oro tienen una estructura atómica parecida y son mejores conductores que el cobre, pero bueno, no usamos cable de oro porque si no nos fundimos. El cobre es un poco más barato. Entonces imagínate que tenés un montón de estos, millones y millones de átomos de cobre, uno al ladito del otro pegaditos. Voy a dibujar solamente 4 para que se entienda la idea. Y como te decía, acá tengo 1, 2, 3, 4 átomos. Esos 4 átomos están totalmente neutros. ¿Por qué? Están totalmente neutros porque tienen 29 protones, o sea 29 cargas positivas, y 29 cargas negativas, 29 electrones. O sea que su carga total es 0, porque 29 menos 29 es 0. ¿Y los de al lado cómo están? Y están igual. El de al lado tiene 29 protones y 29 electrones. El de al lado tiene 29 protones y 29 electrones. Y el de al lado tiene 29 protones y 29 electrones. O sea que para los 4 su carga es 0. Todos contentos, todos felices. Pero vamos a suponer que este electroncito que está acá es atraído por otro átomo que está en otro lado, que no lo dibujé en la pantalla. Y lo que va a pasar en ese momento, cuando ese átomo es atraído, es lo siguiente. Ese átomo fue atraído y está... Perdón, ese electrón fue atraído y está en otro lado. Y ahora no tenés más 29 electrones, sino que ahora vas a tener 28 electrones. Es decir, antes tenías misma cantidad de carga positiva que de carga negativa. Ahora, pensalo un segundo. ¿Cómo es tu carga de este átomo? ¿Sigue siendo neutra? Ahora no es más neutra. Ahora va a ser una carga más positiva. O sea, este átomo tiene una carga positiva. ¿Y por qué tiene una carga positiva? Porque tiene más protones que electrones. Como tiene una carga positiva, no es más un átomo, sino que los átomos se conocen como átomos cuando tienen carga neutra. Cuando tienen carga positiva o carga negativa se conocen como ion positivo o ion negativo. En este caso es un ion positivo. Y los iones positivos lo que hacen es atraer electrones. Y fíjate que estoy teniendo la precaución siempre de decirte que lo que se mueven son los electrones. Los protones se quedan ahí en el núcleo y no se mueven. Lo que se puede llegar a mover es un electroncito de la capa más externa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este ion positivo que tenemos acá? Va a ejercer una fuerza de atracción y va a atraer el electrón que le falta para volver a estar estable, porque la materia trata de hacer eso, trata de estabilizarse. ¿Y dónde te parece que va a sacar ese electrón? Y se lo va a robar a este, que es el más cercano. Entonces cuando este electrón vaya a parar al átomo vecino, ahora lo dibujé así en rojo, lo que pasó fue que nuevamente este electrón de la derecha volvió a estar estable, vuelve a tener carga 0, pero este átomo que tenemos acá no tiene más carga 0, sino que tiene carga positiva otra vez, porque fíjate que me falta un electrón. O sea, tengo 28 electrones y 29 protones. Entonces, ¿qué va a hacer ese átomo? Lo mismo que hizo el átomo vecino, va a ejercer una fuerza de atracción y va a robarse un electrón a un átomo vecino, en este caso a este de acá. Entonces lo que va a pasar es que este electrón va a viajar
y va a ser atraído por este átomo. Entonces ahora sí, nuevamente tenemos carga neutra acá porque tengo de vuelta 29 protones, 29 electrones y la carga va a ser 0. Pero ahora a este le falta un electrón. ¿Y qué va a hacer? Lo mismo, le va a robar un electrón al vecino y de esa manera voy a volver a estabilizar este átomo, pero ahora el que tiene un electrón menos es este. Entonces ese que va a hacer, le va a robar un electrón a un átomo que está al lado. Recordemos que hay millones de estos. Y eso que te estoy diciendo es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es este saltito que hay de electrones. Al principio, cuando todo estaba quieto, no había corriente eléctrica o la corriente eléctrica era 0. En este ejemplo que te acabo de mostrar, apareció una corriente eléctrica. ¿En qué momento? Pensalo. ¿En qué momento se empezaron a mover los electrones? Porque antes estaba todo quieto. Se empezaron a mover cuando yo saqué este electrón. Es decir, empezó a haber corriente cuando yo generé un desequilibrio. Antes de que yo genere ese desequilibrio, es decir, antes de que quite un electrón, no había corriente. Entonces, hace falta dos cosas para que haya corriente. En primer lugar, un desequilibrio, que esto después vamos a ver que se llama tensión. Y también necesito que el material por el cual estoy generando este desequilibrio permita el movimiento de electrones. Es decir, que sea un material conductor. Vamos a definir un poquito mejor la corriente eléctrica. Yo te decía entonces que la corriente eléctrica básicamente es movimiento de electrones. O sea, son electrones en movimiento y si están en movimiento tengo que pensar que voy a estar evaluando cómo se mueven a lo largo del tiempo. Es como si yo te dijera, sentate en la calle y contá cuántos autos pasan en una determinada unidad de tiempo. Por ejemplo, cuántos autos pasan por minuto. Entonces vos te sentás con un relojito y me dices 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Mientras tanto va contando los autos. 1, 2, 3. Entonces vos decís que tu variable de tráfico va a ser, no sé, de 5 autos por minuto, 7 autos por minuto, 12 autos por minuto, 0 autos por minuto. Para medir corriente hacemos un procedimiento similar. Es decir, es como si vos te hicieras chiquitito, te pararas a mirar un cable o un material conductor por el cual están circulando estos electrones que van saltando de átomo en átomo, ¿sí? Entonces es como si vos estuvieras acá, este sos vos, ¿no? Y estás parado acá mirando y contando cuántos electrones pasan por segundo. O sea, la unidad de tiempo que vamos a usar es el segundo. Eso es la corriente eléctrica. Ahora vamos a mejorar esta definición, pero en principio la corriente eléctrica es contar cuántos electrones pasan por segundo en un material. Obviamente, yo te decía que pasan millones, son un montón, y vos no podés contar cuántos electrones pasan porque aparte los electrones son muy chiquitos y no los podés ver, sino que para eso usamos instrumentos de medición que ya vamos a aprender a usar. Pero en principio tenés que pensar en esta idea de contar cuántos electrones por segundo pasan. Ahora, imagínate que vos querés medir la altura de una persona, te querés medir cuánto medís, ¿sí? Entonces, para eso usas una unidad de medida. Por ejemplo, yo no puedo medir 80 kilos porque el kilo no es una unidad para la altura. ¿Qué unidad usas para medirte? Bueno, usas una medida de longitud como por ejemplo el metro, el decímetro, el centímetro, el kilómetro, el año luz. Pero si yo me voy a medir, probablemente use metros o use centímetros, no use milímetros porque voy a medir un montón de milímetros, o no use kilómetros porque si bien me puedo medir en kilómetros, voy a medir un número muy chiquito de kilómetros. Entonces hay ciertas unidades que puedo usar, como estas que te dije, milímetro, decímetro, decámetro, kilómetro, año luz, pero que no me conviene usar porque el número con el que voy a trabajar va a ser muy grande o muy chico. Bueno, vamos a pensar un segundito qué pasa con la corriente, porque pasa algo similar. Yo te decía, a la corriente la vamos a medir en electrones por segundo, y lo voy a poner más grande. Yo te dije electrones por segundo, y es una medida válida. Y si yo te digo, por ejemplo, por este cable pasan 10 electrones por segundo, es una medición válida de corriente. Pero si bien es válido, no es algo cómodo. Sería como medir tu distancia, sería como medir tu altura en milímetros o en micrones. O sea, voy a tener un número muy grande. Para que te des una idea, pensá un segundo en el cargador de tu teléfono celular, y desde el que estás viendo esto, si es que lo estás viendo del celular. Por ahí circula una corriente muy chiquita, y me refiero a que es muy chiquita porque es mucho más chiquita que la corriente que se necesita para hacer funcionar un aire acondicionado, ¿sí? Ahora, esa corriente chiquita, tirá un número que a vos se te ocurra, pensalo un segundo y decime qué cantidad de electrones por segundo te parece que están circulando por el cable de corriente que alimenta a tu celular o que recarga la batería de tu celular. Tira un número y anotalo ahora en un papel que a vos te parezca. 1, 10, 100, 1000, 1 millón. ¿Cuántos electrones por segundo pasarán por un cable que está cargando la batería de mi teléfono? Bueno, te lo voy a decir, y obviamente esto es una aproximación porque depende de un montón de cosas, pero la cantidad de electrones por segundo, si suponemos que la corriente de carga es de 1 ampere, que hoy en día los cargadores tienen corrientes de 2 amperes, pero vamos a suponer que es de 1 ampere, la cantidad de electrones por segundo que están pasando en este momento, o sea, en un segundo, en este tiempo, entre dos chasquidos, circularon aproximadamente este número que estoy escribiendo en pantalla de electrones. Y me quedé corto, mira, me faltan 2 ceros todavía. Todo este número, que ni siquiera sé cómo se pronuncia, no
sé si es un trillón, un cuatrillón, no, más grande. Ese número que está ahí, todo este número de electrones por segundo, ¿sí? Esa es la carga aproximada que tiene un Coulomb. O sea, decimos que eso que está ahí, ese número de electrones por segundo, es el que circula por el cargador de tu celular. Entonces, imagínate que después vamos a tener que hacer cálculo con esto. Vamos a tener que medirlo con instrumentos. ¿Te parece que es un número cómodo para trabajar? ¿Ese numerote de 19 cifras? No, evidentemente no es cómodo. Entonces, lo que hacemos es usar una unidad que representa exactamente lo mismo, pero que es más chiquita. Entonces decimos que ese número de electrones por segundo, y lo voy a escribir más chiquito, pero conservé toda la cantidad de dígitos, decimos que esta cantidad de electrones por segundo va a ser igual a 1 ampere, que se escribe ampere, en honor a un físico que estuve metido con el tema de la corriente, ya lo vamos a ver. Entonces nosotros vamos a trabajar en amperes, porque este numerote es incómodo de trabajar y tampoco me interesa tener tanta precisión, ni tampoco tengo instrumentos que midan con tanta precisión. Entonces decimos que toda esa cantidad de electrones es un ampere. ¿Y qué simboliza un ampere? Un montón de electrones por segundo. Entonces, para terminar, para redondear todo esto, ¿qué podemos decir de la corriente eléctrica? ¿Qué es la corriente eléctrica? Decimos que la corriente es la cantidad de cargas que circulan por un material en un determinado tiempo. Cuando hablamos de cargas, estamos hablando simplemente de electrones. Y cuando hablamos de un determinado tiempo, la unidad que usamos de tiempo es el segundo. O sea que básicamente lo que estamos contando son electrones por segundo. Ahora, como te dije hace un ratito, no usamos electrones por segundo porque es muy incómodo, sino que nuestra unidad de medida es el ampere. Entonces, la corriente se mide en amperes. Así que bueno, me parece que por ahora es suficiente. En el próximo video vamos a hablar sobre la tensión y la resistencia.